Con qué estamos arrancando en los diarios digitales. Ayer, primero, el vocero presidencial Manuel Adorni y después dándole paso al ministro de Economía Luis Caputo, al presidente del Banco Central y al director del ARCA, anunciaron el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Era lo que se estaba esperando conocer, vinculado con los famosos dólares del colchón. A mí me parece, bueno, los anuncios con las explicaciones de estos funcionarios marcaron un poquito por dónde iba la cosa, pero para ser franco hay que esperar, a mí me parece, por lo que escuché en esa presentación, por lo que leí después de eso, me parece que todavía hace falta un recorrido para estar claro y seguro de cómo se instrumenta todo esto, ¿no? Porque hay cosas que se van a poder hacer, y así lo anunciaron, desde el Poder Ejecutivo, y hay cosas que se van a tener que hacer a través del Congreso, modificando algunas leyes. Por lo tanto, y como primer concepto importante, hasta tanto no haya sucedido algo de eso, el decreto modificando cuestiones que tienen que ver exclusivamente con el Poder Ejecutivo va a salir pronto, va a salir en estas horas. Pero el tema de la modificación de las leyes, que es de fondo y es importante para la instrumentación de todo esto que se está anunciando, va a demorar un poco más, así que habrá que esperar esos tiempos, me imagino yo. Pero además hay que conocer un poquito la letra formal para entender bien las implicancias de todo lo que se ha anunciado. Conceptualmente me parece bien, me parece muy bien lo que se está planteando en este sentido. El contribuyente argentino había pasado a ser, antes que contribuyente, antes que ciudadano, antes que nada, casi un delincuente, ¿no? Y entonces había una serie de exigencias, de controles, de requerimientos absolutamente exagerados, y que además ponían la carga de trabajo fuera del Estado. Es decir, le decía o a los contadores, o a los escribanos, o a los contribuyentes en definitiva, o a las empresas, que generan un cúmulo de información impresionante para que le pasen a la AFIP o al ARCA, en este caso ahora se llama ARCA. El gobierno dice que de toda esa gigantesca información que recibía, era muy poco lo que se podía evaluar, porque era tanta la información que en términos porcentuales era muy poco lo que verdaderamente se podía evaluar, revisar o controlar. Entonces, como primer punto, me parece bien conceptualmente. No nos olvidemos aparte que, claro, por ahí Caputo habló en su presentación de que el gasto público en términos de PBI, y gracias al kirchnerismo y a Cristina en particular, había subido de 24 a 47% del PBI. Si nosotros pegamos eso a lo que también vimos y sobre lo que está trabajando, lo veíamos en estos días, está trabajando el ministro de Desregulación, Sturzenegger, de que se armaban un montón de estructuras paralelas a la estructura central del Estado, organismos descentralizados o similares, que manejaban un montón de fondos que no tenían control y eran foco de corrupción o de robo liso y llano, o de acomodos o de financiamiento de la militancia o de lo que sea. Vos decís, se aumentó el gasto para afanar más, podría ser una primera conclusión. Además se aumentó el gasto de manera, yo les dije todo este tiempo, una trampa mortal, porque no se puede volver a 24% ahora, porque el aumento del gasto es
inflexible o relativamente inflexible por cómo y por dónde se aumentó. Entonces, se le generaba a los contribuyentes, se lo asfixiaba con la presión tributaria, pero también con la normativa, para generar más ingresos, para generar un aumento de la estructura del gasto público y para llevársela más, o para financiar más a la política, o para corrupción lisa y llanamente. Digámoslo así. Yo lo estoy viendo así por lo pronto, o por lo menos. Bueno, ahora se está anunciando una cosa distinta, pero, insisto con esto, hay que evaluar bien lo formal para ver que esto no se pase de rosca o que genere alguna situación. Pero digo, conceptualmente en principio estoy de acuerdo con que se desregule también esto, se saque esa pata de encima de los contribuyentes en ciertos niveles especialmente. Bueno, el vocero Adorni ayer decía: tus dólares, tu decisión. Es una frase que está dando vuelta por ahí. Tus dólares, tu decisión. ¿Qué haces con esa plata, no? Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras. Se derogan los siguientes regímenes de información. Había 25 o 30 variables que eran informadas al ARCA, en este caso, sobre consumos. Se informaba sobre los gastos centrales, sobre el colegio de los chicos, sobre los gastos en tarjeta de crédito, bueno, sobre el consumo de luz, de gas. 25 variables de cada uno de los contribuyentes llegaban al ARCA para ser evaluado y para ser analizado. Bueno, ahora se derogan los siguientes regímenes de información: la compra con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales, también el de la compra-venta de vehículos usados, el pago de expensas, los consumos relevantes de electricidad, gas, agua y telefonía, el CITI para los escribanos, la venta de propiedades. Todo eso se deroga en cuanto a regímenes de información. También se amplían los montos para el reporte de operaciones financieras, que estaban en niveles bajísimos, es decir, cualquier cosa casi se tenía que informar. Eso aumenta a niveles, en el caso de los individuales a un nivel, en el caso de las pymes a otro, 50 millones de pesos, 30 millones de pesos, según el caso. Se prohíbe a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales. Uno podría negarse a presentarla si algún banco se lo pide como un requisito para algún trámite. Se pone en marcha un nuevo régimen simplificado de ganancias. Esto también hay que verlo y hay que revisarlo. Dijeron que no desaparece el monotributo, o por lo menos se está diciendo que no va a desaparecer el monotributo, pero sería idea del gobierno que la mayor parte pase a un sistema simplificado de impuesto a las ganancias, que sería algo más o menos así, pero tomémoslo con pinzas. Esto hay que esperar que salgan todas las resoluciones y que se modifiquen las leyes y demás. Es como que el año que viene la ARCA va a decir, fulano de tal, esto es lo que nosotros tenemos de usted, esto es lo que tiene que pagar, estos son los datos que nosotros manejamos, y uno tiene que decir: estoy de acuerdo, pago, ping, a otra cosa, o no adherir y sugerir alguna modificación. Se implementa el sistema de finanzas abiertas, SFA. Los usuarios podrán compartir su información financiera con otras instituciones del sector para mejorar la provisión de servicios y acceder de forma más fácil al crédito. Que lo que se busca ahora es lo que en Estados Unidos se llama el récord, y es la trayectoria económica, la trayectoria financiera, que es lo que genera la posibilidad de recibir créditos. Bueno, así que en definitiva, y para simplificar, y ahora lo vamos a escuchar al ministro Caputo un poco en una parte de lo que fue su presentación de ayer, este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, con modificaciones que van a venir por
Poder Ejecutivo decretos y cosas mucho más ejecutivas, y por otro lado a través del Congreso con modificación de leyes. El titular de ARCA anunció nuevos montos para las operaciones que son informables. Son un montón, ahí yo les di un pequeño resumen que da el Ministerio de Economía, después monto por monto, en una de esas también podemos repasarlo si tenemos tiempo. Bueno, escuchamos en este resumen al ministro Caputo en una parte de lo que ayer en conferencia de prensa decía sobre este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. El concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien. A raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda, ¿sí? Tratar de traducir esto. Pasamos de un esquema en donde los pesos sobraban a un esquema, como anunciamos cuando arrancamos en el gobierno, donde los pesos faltan. ¿Qué quiero decir cuando digo que los pesos faltan? Que el nivel de pesos emitido hoy, ¿sí?, es muy bajo. También se mide con respecto al producto. La base amplia son escasamente 6 puntos de producto, cuando normalmente es más del doble que eso, significativamente más del doble. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque cuando vos tenés una economía ahora sana, esa economía empieza a demandar más dinero. La gente empieza a demandar más dinero, ¿sí?, y empieza a haber más crédito. De la misma manera que nadie quería tomar un crédito hace 1 año y medio, porque con una inflación del 100 y pico, si alguien le prestaba plata al 200 o 250% en pesos, ¿quién va a querer tomar un crédito? Nadie. Ahora, habiendo bajado la inflación a estos niveles, ¿sí?, y no teniendo ni el Banco Central ni el Tesoro que tomar plata del mercado, los bancos están volviendo a comportarse como bancos. Y hoy tienen mayor demanda de crédito. El crédito ha crecido al 50% en términos reales. Hay más gente que le gustaría tomar crédito hipotecario para comprarse su casa o para comprarse un auto o para comprarse una moto. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos bancos ya no tienen pesos. Porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace 1 año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en torno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Es decir, al comerciante que vende el auto, lo que quiere es venderlo. No le importa si lo vende en pesos o si lo vende en dólares. Hasta es casi más natural que este proceso de remonetización se produzca en dólares. ¿Por qué? Porque pesos hay solamente el equivalente a más o menos 37.000 millones de dólares. En cambio, dólares, hay, depende de las estimaciones, entre 5 y 10 veces esa cantidad de pesos. Entonces, lo normal es que este proceso de remonetización también se produzca en dólares. Entonces, este cambio de régimen de vuelta apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes, que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes. No, es simplemente la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulación. Ahí está. El ministro Caputo en una parte de lo que ayer contaba. Exceso de impuestos y exceso de regulación. Totalmente de acuerdo. Esto está apuntando a eliminar el exceso de regulación. Después habrá que trabajar sobre el exceso de impuestos. Y para que efectivamente, me parece a mí, bueno, acá volverán o no volverán los dólares del colchón a meterse en la economía. No sé, hay que esperar esta segunda parte
me parece a mí, esta primera eliminación de regulaciones, segunda, la rebaja de la carga y del peso impositivo, pero antes de eso, por supuesto, conocer las normas del Poder Ejecutivo, las que van a ir al Congreso, y a lo mejor el argentino que está tan quemado con todas estas cosas, que el que tiene encanutado, como se dice, el ahorro en dólares abajo del colchón, a lo mejor esto no genera que se vuelquen muchos dólares de los que están encanutados, pero sí genera que no se encanuten tantos más. Eso ya sería un avance, ¿no? Eso ya sería un avance. Bueno, después les voy a leer cómo cambian los montos de las acciones o de las situaciones que tiene o que tenía o que tiene todavía que informarse. Pero ahora les cuento el resto de los títulos, si no les parece mal. Más allá de este, que es un tema muy importante porque afecta concretamente la vida de cada uno de nosotros. Bueno, aunque no lo parezca. Después de eso, la CGT ya ratificó, ayer lo volvió a hacer Daer, que va a ir a la justicia con una presentación por la limitación al derecho de huelga que el gobierno está encarando para algunas actividades que llama esenciales o que son relevantes, son importantes. Mete ahí adentro todavía más el tema salud, mete el tema transporte, hay una serie de cosas. La CGT va a ir a la justicia, veremos cómo sigue esa historia. Se los cuento más o menos rápido, pues ya nos estamos acercando a las 9. El Fondo Monetario, a propósito, me estaba olvidando de hacer esa referencia, sobre las normas, sobre estas modificaciones que está sacando el gobierno, lo que escuchábamos recién de Caputo y demás. El Fondo Monetario advirtió que deben cumplirse las normas y los controles antilavado igualmente. Por eso hay que ver qué dice finalmente la letra formal de lo que se anunció ayer para ver esto cómo pega. Ayer, y esta es una cuestión más política, el expresidente Mauricio Macri, que está en España, contactó a Javier Milei para felicitarlo por el triunfo, como volviendo a hacer las paces después de todo lo que se tiraron con todo, con cascote, después de todo eso, esa batalla campal que fue la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macri le escribió, lo contactó y dicen que el presidente Milei le contestó: muchas gracias, presi. Se ve que están volviendo, en la política se ve que se olvidan rápido las cosas que pasan, cosas ofensivas que pasan entre ellos. Bueno, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos está acusando de fraude a varios integrantes de una empresa, entre ellos a una argentina, a una mujer argentina que fue CEO de la compañía, por fraude por $100 millones. El gobierno dice que el argentino detenido en Venezuela, esto nos lo informábamos ayer, que fue detenido por conspirar contra las elecciones regionales que vienen en Venezuela y que formaba parte de un montón de otros detenidos extranjeros a los que se le acusaba de lo mismo. Bueno, el gobierno argentino dice que esta persona, este compatriota detenido en Venezuela, ya fue liberado. Sobre lo que les conté ayer, el hallazgo de una familia asesinada en Villa Crespo, hay pocas novedades, se sigue investigando. Aparentemente, repito, la madre, con un problema psiquiátrico, habría tenido un ataque psiquiátrico y eso generó que asesinara a su marido, a sus hijos y ella misma, y que dejara una nota en la cocina que aparentemente es de ella y que tiene incluso manchas de sangre, pero que muestra cierta incoherencia también en el texto, pero no se sabe mucho más que eso. La autopista Rosario-Buenos Aires está cortada todavía entre Varadero y Ramallo. Algunos dicen que va a estar como 20 días más cortada, porque lo que se está arreglando son los puentes, que fueron muy dañados por la lluvia.
muy dañados por la lluvia, por la inundación. La lluvia primero, la inundación después. Trump está prohibiendo a la Universidad de Harvard recibir alumnos extranjeros, pero además de recibir alumnos extranjeros, le está diciendo que a los que están en curso los saque también. Hay una tensión brava ahí entre algunas universidades norteamericanas, en este caso Harvard, con el presidente Trump. Voy a buscar, porque acá tengo CNN en español, la web de CNN en español que habla de eso, la administración Trump pidiéndole a la Universidad de Harvard, bueno, después se los voy a mostrar, pero básicamente es esto que les estoy diciendo, que a Harvard le prohibieron matricular estudiantes internacionales. ¿Qué sigue ahora?, se pregunta CNN. La decisión del gobierno de Trump plantea importantes preguntas sobre el impacto en la comunidad escolar y su investigación. Prohíbe la administración Trump a Harvard matricular a estudiantes internacionales. Estudiantes latinoamericanos en Harvard dicen tener miedo a la deportación. Bueno, es un muchacho que evidentemente tiene algunas actitudes. Llevó al presidente, creo que es de Sudáfrica, si no me acuerdo, ahora lo voy a revisar bien. Sí, al Salón Oval. Y le empezó a mostrar videos. Le empezó a mostrar videos de una masacre de blancos o algo por el estilo, que aparentemente no son de Sudáfrica. No son. O sea, estaría equivocado. Vos decís, pucha, si primero lo lleva para maltratarlo así y después la información que ofrece no es la correcta, es decir, y encima el hombre está para adelante como mono, es decir, qué peligro. Justamente parece un mono con navaja. Ahora vamos a verla mejor, esa información que les estoy contando. Ayer hubo un ataque con un cuchillo de un trapito en el centro, en calle Santa Fe, el 1200. Aparentemente también uno que no estaba en sus cabales. Bueno, fue detenido. ¿Qué más tenemos? Creo que eso es lo que tenemos. El Senado de Santa Fe dio media sanción a la posibilidad de tomar deuda pública para obras. Esto en Santa Fe, media sanción, tiene que ir a diputados eso. Y aprobaron ayer 39 fiscales para toda la provincia de Santa Fe. Una parte de esos fiscales vienen acá a Rosario. Bien, esto es lo que tenemos. Por ahora, por lo menos. Los títulos que los presentamos más demorados porque el programa así empezó. Vamos a hacer noticias ahora porque